Bienvenidos al trabajo práctico de metodología de la investigación, parte B. Vamos a retomar a partir de la semana pasada que tuvimos de alguna manera profundizando sobre lo que eran los instrumentos y la manera de obtener los datos. Además tuvieron la experiencia de lo que era ser parte de una investigación desde la posición de sujeto de investigación. El profesor además Sapino hizo algunas introducciones someras sobre lo que era una matriz de datos, una tabla de frecuencias y otras cuestiones relativas a la unidad número 2. En esta semana vamos a profundizar que la tabla de frecuencias y los gráficos de estas frecuencias, que de alguna manera intentan reducir y resumir los datos para que nosotros podamos describirlos en nuestras investigaciones. Entonces, en la tabla de frecuencia, que nos permite mostrar resultados de forma organizada y facilitar el análisis posterior de mayor complejidad. Es una tabla estadística de doble entrada donde ustedes van a tener una serie de datos referidos a las variables y la frecuencia con lo que esa variable o esa característica aparece. En primer momento vamos a hablar de que en esta tabla aparece algo que se denomina la frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta indica el número total de la frecuencia de una característica determinada. Por ejemplo, en esta matriz de datos que observamos en el ejemplo es que ustedes pueden ver que el sujeto 1 es femenino, 2 masculino, 3 femenino. Bien, la frecuencia absoluta de lo femenino sería la suma de todos esos femeninos, mientras que el masculino sería la suma de todos los masculinos. La frecuencia relativa, por otro lado, informa la proporción de sujetos que posee una característica determinada. Por ejemplo, el femenino, que tiene una frecuencia absoluta de 7, para calcular la frecuencia relativa, lo que tenemos que hacer es dividirlo por el total de elementos, es decir, 16. Igualmente con la frecuencia del masculino, dividirla por 16 para obtener lo que sería la frecuencia relativa. Por otro lado, tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que dice cuántos elementos o sujetos hay hasta un determinado valor o variable. Eso nos aporta un dato importante con respecto a una imagen resumida de ciertos elementos que están caracterizados por tener un orden determinado. Entonces, como podemos ver aquí, el nivel educativo tiene un orden: primario, secundario, terciario y universitario. Y desde esa manera que nos permite identificar que, por ejemplo, vamos a decir, hasta el nivel secundario se encontraron 88 sujetos que cumplían con este nivel educativo. Y de esa manera resumir sin hacer indicación particular a cada uno de los datos. Por otro lado, en lo que sería la frecuencia relativa acumulada, sería igualmente de lo que referimos a esas frecuencias relativas, pero que se van acumulando en cada uno de estos niveles. Finalmente, el porcentaje es muy importante porque también nos permite tener una dimensión del total de la muestra. En este sentido, en la tabla va a aparecer comúnmente lo que serían los porcentajes. Aquí, por ejemplo, tenemos el porcentaje de 40% para el nivel primario, o de 31% para el nivel secundario, terciario, o 10 para el universitario. Y nos podemos referir a ellos
en esos términos, decir, es decir, eh, podemos comentar sobre el dato universitario que en nuestra muestra se encuentra un 10% de universitarios, por ejemplo. En cuanto a el porcentaje acumulado, también nos permite este resumen en el cual podríamos indicar una característica como el 71% de la muestra, tiene al menos un nivel secundario. Por otro lado, los intervalos que referirían a una medida que intenta de alguna manera identificar en un rango determinado una cantidad de datos que acumulen los mismos. ¿Qué queremos decir con esto? Que de alguna manera resuman, porque debido a la dispersión se puede hacer una tabla de frecuencia interminable. Entonces, cuando supongamos que estamos teniendo edades, entonces tenemos de 3, 4, 5, 6, 7 hasta personas de 80 años. Entonces vamos a tener una tabla de frecuencia muy larga y que no nos va a ayudar a expresar de alguna manera lo que queremos señalar sobre estas características. Así que se forman los rangos y entonces uno va a decir, bueno, de tal edad a tal edad, el primer rango, de tal edad a tal edad el segundo y de tal edad a tal edad el tercer rango, cuarto y quinto, lo que nosotros deseemos crear y que de alguna manera nos sirva para describir la muestra. Finalmente, estas frecuencias pueden ser representadas a través de gráficos como los de sectores, que muestran, como pueden observar en el gráfico de torta o circular, las proporciones y, o sea, los porcentajes y la frecuencia absoluta de los sexos de la muestra y que lo hace de una manera rápida y que sirve de alguna manera para resumir lo que queremos señalar. Los diagramas de barras también muestran estos valores de frecuencia absoluta sobre un sistema de ejes cartesianos y que expresa cualitativamente las cantidades de manera gráfica. Entonces ahí vemos la escolaridad representada en los diferentes niveles para que, digamos, de alguna manera resumir esos datos. Es así que aquí damos por terminada esta video tutorial con múltiples opciones en las cuales aquellos que se han quedado con dudas y demás ya saben que pueden acceder al foro de consulta de trabajos prácticas por el aula virtual. A su vez les digo que presten atención, ya que junto con este tutorial van a encontrar la actividad práctica que van a tener que realizar y a partir de la cual van a tener que dar con los datos obtenidos de una serie de tablas que nosotros le vamos a proveer, un análisis de una tabla de frecuencia con sus diferentes tipos de frecuencias relativas, acumuladas, porcentajes y demás, y algunas interpretaciones gráficas que se pueden llegar a solicitar. Nos estamos viendo y suerte con la práctica.